¿Y si todo lo que sabes sobre Dios estuviera incompleto? La Biblia es uno de los libros más leídos, estudiados y debatidos de toda la historia humana. Ha sido traducida a cientos de idiomas, impresa millones de veces y reverenciada como palabra divina por miles de millones de personas en el mundo. Pero hay una pregunta que muchos no se atreven a hacerse. ¿Y si todo lo que sabemos sobre Dios estuviera incompleto? ¿Y si la interpretación que hemos heredado está filtrada por siglos de poder, tradición y omisiones? Este viaje no busca destruir la fe, sino expandirla. No es un ataque a la creencia, sino una invitación a conocer mejor la historia, el contexto y los misterios que envuelven el texto sagrado. Desde pequeños, muchos fuimos expuestos a historias bíblicas. El Arca de Noé nos las presentaron como relatos claros, con un mensaje directo y una moraleja indiscutible. Sin embargo, al adentrarnos en el estudio profundo de la Biblia, descubrimos capas ocultas, contradicciones, ediciones humanas y un contexto histórico mucho más complejo. Lo que creemos saber muchas veces está basado en resúmenes, sermones o selecciones específicas que no reflejan la totalidad del mensaje bíblico. La Biblia no cayó del cielo en un solo libro completo. Fue formada a lo largo de siglos por diferentes autores, en distintas épocas, con diversas intenciones y perspectivas. El Antiguo Testamento recopila la historia, poesía, leyes y profecías de un pueblo que luchaba por sobrevivir, entender a su Dios y dejar un legado. El Nuevo Testamento, escrito después de la vida de Jesús, busca relatar su mensaje, sus actos y el impacto transformador de su figura. Pero entre ambos hay una rica tensión teológica, cultural y hasta política. Por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento parece a veces severo, guerrero, celoso, mientras que en el Nuevo Testamento Jesús nos habla de un Dios de amor, misericordia y perdón. Esta diferencia ha generado debates por siglos. Algunos han llegado a pensar que se trata de dos versiones distintas de Dios. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si esa aparente contradicción revela en realidad una evolución en el entendimiento humano sobre lo divino? Además, no todos los libros escritos en tiempos bíblicos están en la Biblia. Existen textos apócrifos Evangelios Gnósticos y otros manuscritos como los del Mar Muerto, que fueron excluidos por decisiones humanas, muchas veces tomadas por intereses religiosos o políticos. Esto plantea otra pregunta incómoda. ¿Está completa la Biblia? ¿Why si no lo está? ¿Qué mensajes nos estamos perdiendo? La idea de que Dios puede estar más allá de lo que entendemos puede ser desconcertante, pero también liberadora. Tal vez, al reconocer que nuestra comprensión es limitada, podemos abrirnos a una fe más madura, profunda y viva. Una fe que no necesita certezas absolutas, sino una relación honesta con el misterio, la búsqueda y el amor. Este video no pretende dar respuestas definitivas, pretende invitarte a pensar, a cuestionar, a redescubrir, porque quizás, justo allí, en esa pregunta incómoda de ¿y si todo lo que sabes sobre Dios está incompleto?, esté la semilla de una fe mucho más real. El Antiguo Testamento como historia de poder. Para comprender el Antiguo Testamento es esencial dejar de verlo solo como un compendio de normas y milagros, y comenzar a entenderlo como una narrativa de poder, supervivencia y revelación espiritual. Este bloque nos invita a explorar la historia de un pueblo que, en medio del caos del antiguo Oriente Medio, lucha por definir su identidad, su relación con lo divino y su posición en el mundo. El Antiguo Testamento está plagado de guerras, conquistas, reyes, profetas y promesas divinas, pero también es el relato de una comunidad que interpreta su historia como un diálogo constante con Dios desde la creación. En Génesis hasta el regreso del exilio en Esdras y Nehemías, vemos un hilo conductor: la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento y la esperanza de una alianza eterna. Uno de los aspectos más notables es la idea de la elección divina. Israel se ve a sí mismo como el pueblo elegido por Dios. Esta elección, lejos de ser privilegio, conlleva responsabilidad, disciplina y muchas veces castigo. La narrativa bíblica deja claro que cuando Israel desobedece a Dios, pierde batallas, es llevado al exilio o sufre calamidades, pero también muestra que Dios no abandona, sino que renueva su promesa constantemente. Personajes como Abraham, Moisés, David y los profetas no son solo figuras religiosas, sino también líderes políticos, estrategas, mediadores entre el pueblo y lo divino. Moisés, por ejemplo, no solo libera a Israel de Egipto, sino que establece una ley
y una estructura social. David no solo vence a Goliat, sino que funda una dinastía que marcará el futuro de Israel. Estos relatos no deben leerse solo como cuentos morales, sino como documentos que reflejan una realidad histórica, simbólica y espiritual. Otro punto crucial es la ley. Los libros del Pentateuco establecen una serie de normas que abarcan desde lo espiritual hasta lo civil. Estas leyes no solo buscan regular la conducta, sino también diferenciar al pueblo de Israel de las naciones vecinas. La ley es una herramienta de identidad, pureza y cohesión. Y aunque muchas de ellas hoy nos parecen arcaicas, en su tiempo eran innovadoras e incluso protectoras de los más vulnerables. La violencia presente en el Antiguo Testamento ha sido motivo de crítica. Historias de genocidios ordenados por Dios, castigos brutales y guerras santas parecen chocar con la imagen de un Dios de amor. Sin embargo, si entendemos estos relatos como parte de una cosmovisión antigua, donde la supervivencia dependía de la fuerza y la obediencia religiosa, podemos contextualizar su función narrativa y teológica. Finalmente, los profetas juegan un papel fundamental. Isaías, Jeremías, Ezequiel, entre otros, denuncian la corrupción, la injusticia social y la idolatría. Anuncian el juicio divino, pero también ofrecen consuelo y esperanza. Son la voz de Dios en tiempos de crisis, recordando al pueblo su compromiso espiritual y moral. El Antiguo Testamento, entonces, es mucho más que una recopilación de historias antiguas. Es un testimonio de lucha, fe y resistencia. Es la manifestación de un Dios que, en medio de la historia, se hace presente, habla, exige y promete. Comprenderlo como una historia de poder no lo reduce, sino que lo humaniza, lo contextualiza y lo hace más cercano a nuestras propias preguntas sobre el sentido, la justicia y la divinidad. El Dios del Nuevo Testamento en amor y redención. En el Nuevo Testamento, la figura de Dios adquiere un rostro mucho más cercano, humano y profundamente amoroso a través de la persona de Jesús. Este cambio de tono y enfoque ha generado siglos de interpretaciones teológicas, pero lo que resulta evidente es que el mensaje central gira en torno a la redención, la misericordia y la posibilidad de una transformación interna radical. Jesús, según los evangelios, no solo predica sobre Dios, sino que vive como su encarnación. Se relaciona con los marginados, desafía las normas religiosas opresivas y constantemente pone el amor por encima de la ley. La mujer adúltera, los leprosos, los recaudadores de impuestos, todos encuentran en él compasión y una nueva oportunidad. Este aspecto revolucionario del mensaje de Jesús es lo que distingue tan marcadamente al Nuevo Testamento. En sus parábolas, como la del Hijo Pródigo o el Buen Samaritano, Jesús redefine el concepto de justicia divina. Ya no se trata de castigo inmediato por la falta, sino de la posibilidad constante de retorno, de perdón, de reconciliación. Incluso en la cruz, su acto más dramático de entrega, no maldice a sus verdugos, sino que intercede por ellos al Padre. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y este tipo de amor radical e incondicional desconcertó a muchos de su tiempo. El Mesías esperado era un liberador político, un guerrero contra Roma, pero Jesús redefine el poder no con la espada, sino con el servicio, no desde un trono, sino desde una cruz. Y ese acto, que parecía derrota, se convierte en el centro de la fe cristiana, la muerte como puerta a la resurrección. El Dios del Nuevo Testamento no es un juez distante, sino un Padre que busca, espera y abraza. Esta imagen paternal se refleja en frases como Abba, usada por Jesús, que significa "oh papito". Es una expresión de intimidad, confianza y amor. Pero también es un Dios que desafía, llama a amar a los enemigos, a perdonar 70 veces 7, a vivir sin hipocresía. Las cartas de Pablo y otros autores del Nuevo Testamento expanden este mensaje. Hablan de una nueva creación, de la vida en el Espíritu, de la Iglesia como cuerpo de Cristo. La redención ya no es solo un acto individual, sino una transformación colectiva. Dios está construyendo una nueva humanidad, una comunidad basada en el amor, la verdad y la justicia. Pero el Nuevo Testamento no es ingenuo. Reconoce el dolor, la persecución, la lucha interna del ser humano. Sin embargo, frente a todo eso, proclama esperanza. Nada podrá separarnos del amor de Dios, dice Pablo en Romanos. Esa es la esencia del mensaje. Un Dios que se involucra, que sufre con nosotros, que vence a la muerte
y nos invita a vivir en plenitud. Comprender al Dios del Nuevo Testamento es dejarse tocar por una fuerza transformadora. No es solo una cuestión de doctrina, sino de experiencia. Es mirar al mundo, al otro y a uno mismo desde una nueva luz, una luz que no condena, sino que ilumina, que no destruye, sino que renueva, que no se impone, sino que ama. Ese es el Dios que Jesús reveló y que sigue interpelando corazones hasta hoy. Misterios ocultos de la Biblia. La Biblia tal como la conocemos hoy no es el único conjunto de textos sagrados que existió en los primeros siglos del cristianismo. De hecho, uno de los aspectos más fascinantes y menos divulgados de este libro sagrado es su historia editorial. ¿Cómo se eligieron los libros que formarían parte de la Biblia? ¿Por qué algunos textos fueron excluidos, que contienen esos escritos olvidados? Este bloque se adentra en los rincones menos iluminados del canon bíblico para revelar los misterios que aún siguen generando debates. Primero, debemos entender que la Biblia no fue escrita de una sola vez, ni por un solo autor. Se trata de una biblioteca de libros redactados por múltiples personas, en diferentes épocas, contextos y lenguas. El proceso de canonización, es decir, la decisión sobre qué libros eran considerados sagrados y cuáles no, fue largo y complejo. En los primeros siglos del cristianismo, existían numerosos evangelios, cartas y escritos proféticos que circulaban entre las comunidades. Algunos textos que no fueron incluidos en la Biblia oficial son los llamados evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás, el de Felipe o el de María Magdalena. Estos escritos ofrecen visiones distintas sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Algunos enfatizan su humanidad, otros desarrollan ideas más místicas. También existen libros del Antiguo Testamento que fueron considerados canónicos por ciertas comunidades, pero excluidos por otras, como el libro de Enoc o los Macabeos. La exclusión de estos textos no siempre respondió a criterios espirituales. Muchas veces, razones políticas y eclesiásticas influyeron en las decisiones. Durante el Concilio de Nicea y otros encuentros similares, los líderes de la Iglesia, esto significó eliminar escritos que pudieran generar interpretaciones alternativas o que pusieran en duda la autoridad eclesial. Otro gran misterio es el contenido simbólico y profético de algunos libros canónicos. El Apocalipsis, por ejemplo, está lleno de imágenes crípticas and bestias de múltiples cabezas, copas de ira, sellos rotos y ciudades celestiales. Se trata de predicciones sobre el fin del mundo o de metáforas sobre conflictos históricos y espirituales. Las interpretaciones varían, y con ellas, el sentido de la narrativa. Además, están los llamados códigos ocultos. Algunos estudiosos afirman que existen mensajes escondidos en los textos originales, hebreos y griegos, revelables solo a través de cálculos matemáticos o patrones lingüísticos. Aunque muchos de estos estudios carecen de base científica sólida, su existencia alimenta el misterio y el interés popular. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1947 abrió una nueva ventana a estos enigmas. Allí se hallaron copias de libros bíblicos más antiguas que las conocidas hasta entonces, junto con textos inéditos que hablaban de figuras mesiánicas, guerras cósmicas y reglas de comunidades religiosas extremadamente devotas. Estos textos revelan que el judaísmo del Segundo Templo era mucho más diverso y teológicamente rico de lo que se creía. También es en estos textos olvidados donde aparecen concepciones alternativas de Dios, del alma, del pecado y del destino. Algunas ideas rozan el gnosticismo, corriente que sostenía que el conocimiento espiritual liberador está reservado a unos pocos y que el mundo material es imperfecto por naturaleza. Explorar estos misterios no significa rechazar la Biblia tradicional, sino entender que su historia es compleja, rica y sobre todo, humana. Cada decisión editorial, cada inclusión o exclusión, responde a un contexto, y conocer ese contexto nos permite tener una fe más informada y profunda. Al final, estos misterios nos invitan a una búsqueda constante, no para resolverlo todo, sino para vivir la fe con ojos abiertos, mente despierta y corazón dispuesto, porque el verdadero misterio de la Biblia quizá no esté en lo que oculta, sino en lo que revela a quien se atreve a leerla con humildad y curiosidad. Dios y el libre albedrío. Uno de los temas más profundos y debatidos en la teología es la relación entre Dios y el libre albedrío humano. ¿Somos realmente libres de elegir? ¿O todo está predestinado por una voluntad divina que lo abarca todo? Esta pregunta ha generado siglos de reflexiones filosóficas, discusiones religiosas e incluso crisis personales de fe.
En este bloque exploraremos cómo la Biblia aborda esta tensión y qué implicaciones tiene para nuestra vida cotidiana. Desde el Génesis, el libre albedrío está presente como una realidad central. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, y le da libertad para elegir. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa precisamente eso, la posibilidad de decidir, incluso en contra de la voluntad divina. Adán y Eva, al comer del fruto, ejercen su libertad, pero también enfrentan las consecuencias de sus actos. Aquí se establece un patrón que se repetirá a lo largo de toda la narrativa bíblica. La libertad humana coexiste con la responsabilidad. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se muestra como un ser que da instrucciones, leyes y consejos, pero que no fuerza la obediencia. Israel elige, acepta o rechaza. Los profetas no imponen, sino que llaman al arrepentimiento. Incluso cuando el pueblo se rebela, Dios permite esas decisiones, aunque también advierte sobre sus resultados. Esto sugiere que Dios respeta la libertad humana, aunque sufre con nuestras elecciones erradas. En el Nuevo Testamento, esta tensión se profundiza. Jesús llama a seguirlo, pero nunca obliga. Invita, propone, espera. La historia del joven rico que se aleja triste porque no quiso dejar sus riquezas para seguir a Jesús es una clara muestra de esta libertad. Jesús no lo detiene y manipula, lo deja ir a Námar. En el pensamiento cristiano, no es forzar, sino permitir la libertad del otro. Pablo, sin embargo, introduce una dimensión más compleja al hablar de la gracia. En sus cartas plantea que no somos salvos por nuestras obras, sino por la acción gratuita de Dios. Algunos interpretan esto como una forma de predestinación, que Dios ya ha elegido a quienes se salvarán. Pero otros ven en esto una afirmación de que, aun siendo libres, necesitamos ayuda divina para elegir el bien. Es un equilibrio entre la libertad humana y la iniciativa divina. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes pensadores cristianos, argumentó que Dios conoce el futuro, pero ese conocimiento no determina nuestras decisiones. Es decir, Dios sabe lo que elegiremos, pero no nos obliga a elegirlo. Somos responsables de nuestros actos. Este punto de vista busca conciliar la omnisciencia divina con la libertad humana. En contraste, corrientes más deterministas, como algunas interpretaciones del calvinismo, sostienen que todo está predestinado, desde quién se salvará hasta cada detalle de la vida. Esta visión, aunque lógica desde una perspectiva de la soberanía absoluta de Dios, ha generado tensiones en la comprensión del amor y la justicia divina. Desde una perspectiva existencial, el libre albedrío es una de las mayores dádivas, pero también una de las mayores cargas. Elegir implica riesgo, posibilidad de error, dolor, pero también permite la autenticidad, el amor verdadero, la entrega genuina. Si no fuésemos libres, tendría sentido la fe, la moral, el arrepentimiento, la conversión. Muchos creyentes han experimentado esta tensión en carne propia. ¿Por qué Dios permite que una persona buena sufra o que alguien tome decisiones que lo destruyen? Parte de la respuesta está en esta libertad radical que Dios ha otorgado, una libertad que es necesaria para que exista el bien verdadero, pero que también permite el mal. La Biblia, en lugar de resolver del todo este dilema, lo mantiene abierto. Nos muestra un Dios que guía, pero que no impone, un Dios que actúa en la historia, pero que también deja espacio para la elección, un Dios que llora con nuestras caídas, pero que siempre está dispuesto a levantarnos si lo elegimos. En última instancia, creer en el libre albedrío es creer que nuestras decisiones importan, que no somos marionetas de un destino escrito, sino protagonistas de una historia en la que podemos elegir, amar, perdonar, construir, cambiar, y que, incluso cuando fallamos, Dios no nos abandona, sino que nos llama nuevamente, respetando siempre nuestra libertad. La Biblia, en el mundo moderno, vivimos en una era donde la ciencia, la tecnología y el pensamiento crítico dominan gran parte de nuestras decisiones y valores. En este contexto, la Biblia muchas veces parece un libro antiguo, lejano, incluso irrelevante para las nuevas generaciones. Pero, ¿realmente ha perdido vigencia? ¿O es que hemos dejado de mirarla con los ojos adecuados? Este bloque busca responder a estas preguntas, mostrando cómo la Biblia sigue siendo una fuente viva de sabiduría, inspiración y transformación. Incluso en pleno siglo XXI, uno de los principales desafíos para la Biblia hoy es su lectura literal. Muchos la ven como una especie de manual rígido,
lleno de reglas y milagros inverosímiles. Sin embargo, cuando se comprende como una colección de textos espirituales, históricos y simbólicos, se revela como un mapa profundo de la experiencia humana. La Biblia habla de amor, miedo, injusticia, redención, traición, esperanza, temas universales y atemporales. En un mundo marcado por la inmediatez y el ruido, la Biblia invita al silencio, a la meditación, a la escucha interior. Pasajes como los Salmos ofrecen consuelo en tiempos de ansiedad. Las bienaventuranzas de Jesús proponen una ética revolucionaria que pone al débil y al marginado en el centro. Las cartas paulinas desafían al lector a vivir con coherencia, incluso en medio de la adversidad. Además, la Biblia no está reñida con la ciencia. Grandes pensadores y científicos creyentes han encontrado en ella una guía espiritual, sin necesidad de renunciar al conocimiento empírico. Personajes como Isaac Newton o Georges Lemma vieron en la creación divina una fuente de orden y belleza que podía ser explorada racionalmente. La verdadera tensión no está entre fe y ciencia, sino entre ignorancia y comprensión. La Biblia también ofrece herramientas para enfrentar los dilemas morales contemporáneos. En un mundo con profundas desigualdades, guerras, crisis ecológicas y soledad, sus enseñanzas sobre justicia, compasión, cuidado del prójimo y respeto por la creación son más actuales que nunca. El mandamiento de amar al prójimo, como a uno mismo, cobra un nuevo significado en un planeta donde nuestras acciones afectan a comunidades enteras y al medio ambiente. En el ámbito social y político, figuras como Martin Luther King Jr. demostraron cómo los principios bíblicos pueden inspirar movimientos de cambio profundo. La lucha por los derechos civiles, la resistencia pacífica, la dignidad de toda vida humana, todo eso está presente en las páginas sagradas, esperando ser actualizado en cada generación. Por otro lado, la Biblia enfrenta hoy una gran amenaza en su manipulación. En manos equivocadas, puede ser usada para justificar odio, violencia o exclusión. Por eso, es vital leerla con un corazón abierto, con espíritu crítico y con acompañamiento de comunidades que promuevan la inclusión y el amor como valores centrales. Las nuevas tecnologías han abierto caminos inesperados para redescubrir la Biblia. Aplicaciones, videos, podcasts y redes sociales han hecho que millones de personas puedan acceder a sus textos desde cualquier lugar del mundo. Incluso se están desarrollando proyectos de realidad virtual para experimentar escenarios bíblicos de forma inmersiva. Esto muestra que, cuando se combina con creatividad y verdad, el mensaje bíblico puede traspasar cualquier frontera. Finalmente, lo más impactante es cómo la Biblia sigue transformando vidas. Personas en situaciones límite, en cárceles, hospitales, campos de refugiados, o incluso en medio de ciudades caóticas, encuentran en sus palabras un faro, una guía, una promesa. No porque la Biblia tenga poderes mágicos, sino porque su mensaje toca lo más profundo del ser humano. Así, la Biblia en el mundo moderno no es un libro muerto, sino un texto vivo. No es un monumento del pasado, sino una semilla de futuro. Su desafío no es ser entendida literalmente, sino existencialmente. Que cada generación, desde su contexto, pueda decir: esto me habla, esto me transforma, esto me invita a ser mejor persona y a construir un mundo más justo y humano. Esa es su verdadera vigencia. Testimonios y fe en tiempos difíciles, cuando la vida se vuelve cuesta arriba, cuando los planes se derrumban y la esperanza parece desvanecerse. Muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? Es en esos momentos donde la fe se vuelve más que una creencia, se convierte en una tabla de salvación. Este bloque reúne testimonios de personas reales que, en medio del sufrimiento, encontraron en Dios una fuerza inesperada, un consuelo profundo y, en muchos casos, un nuevo propósito para vivir. Uno de los contextos donde la fe se vuelve más tangible es en las cárceles. Existen miles de historias de hombres y mujeres que, tras cometer errores graves, hallaron en la lectura de la Biblia una vía de redención interior. Privados de libertad, sin nada que perder, muchos se sumergen en sus páginas y encuentran un reflejo de sus vidas. Dan David, quien fue adúltero y asesino; Moisés, que huyó tras matar a un egipcio; Pedro, que negó a Jesús. La Biblia no es una historia de santos perfectas, sino de personas rotas que en sus ruinas hallaron esperanza.
en Hosprise. Donde el cuerpo se quiebra y la fragilidad humana se hace evidente, historias conmovedoras de personas que, al borde de la muerte, encuentran paz leyendo un salmo, orando con un capellán o simplemente sintiendo la presencia de Dios. Una mujer relató cómo, en su último mes de vida, sintió por primera vez que no estaba sola. No le pedí que me sanara, le pedí que me acompañara a Anne, y lo hizo. Los campos de refugiados también son escenarios de fe viviente. Personas que lo han perdido todo, que han huido de guerras y persecuciones, se aferran a la Biblia como su única posesión de valor. En lugares donde reina el caos, los textos sagrados se convierten en faro de dignidad y esperanza. No pocas veces, comunidades enteras se reúnen para leer un versículo, compartir una oración y recordar que, aunque el mundo les haya dado la espalda, hay un Dios que no los olvida. También hay testimonios en el ámbito cotidiano, personas que atravesaron un divorcio doloroso, una quiebra financiera, una depresión profunda, y en medio del caos encontraron a Dios, no como una solución mágica, sino como una presencia constante, silenciosa, que les ayudó a ponerse de pie. Una joven compartió: estaba al borde del suicidio, y un amigo me mandó un versículo: aunque pases por aguas profundas, yo estaré contigo. No sé por qué. La fe en tiempos difíciles no es solo cuestión de religión, sino de humanidad. Es la capacidad de creer que hay algo más allá del dolor, que no todo termina en el fracaso, que existe la posibilidad de redención. Por eso, la Biblia está llena de promesas. Para el que sufren, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No temas, porque yo te redimí. Aunque caigas, no quedarás postrado. Estos testimonios no son para glorificar el sufrimiento, sino para mostrar que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que no siempre elimina el dolor, pero que lo transforma, que no borra el pasado, pero ofrece un futuro. Y esa luz, para millones, se llama fe. En un mundo que busca respuestas rápidas, la fe propone un camino lento, profundo y transformador. A veces, la sanación no es física, sino espiritual. A veces, el milagro no es que todo vuelva a la normalidad, sino que descubramos una nueva forma de vivir. Estos testimonios son recordatorios de que la fe no es teoría, sino experiencia. Que Dios no está solo en los templos, sino en la cárcel, en el hospital, en la calle, en el corazón roto. Y que muchas veces, la fe no cambia las circunstancias, pero cambia al que las vive. Dios, más allá de la religión en la historia de la humanidad, Dios ha sido entendido, adorado e interpretado de muchas formas. Religiones organizadas han construido sistemas teológicos, rituales y comunidades en torno a esta búsqueda. Pero, ¿es posible encontrar a Dios fuera de la religión? ¿Puede haber espiritualidad sin dogma? Experiencia de lo divino sin institución. Este bloque reflexiona sobre cómo la presencia de Dios puede manifestarse más allá de las fronteras religiosas tradicionales. Primero, es importante reconocer que la religión ha sido para muchos una vía válida y profunda para acercarse a Dios a través de ella. Millones han encontrado sentido, dirección moral, consuelo y comunidad. Sin embargo, también es cierto que otras tantas personas han experimentado heridas religiosas, juicios, exclusión, abusos de poder o doctrinas que asfixian más que liberan. Ante esto, muchos han optado por una espiritualidad más personal, libre y vivencial. Una espiritualidad que no niega a Dios, pero que cuestiona a los intermediarios, que busca al Creador en la naturaleza, en el arte silencio, en la compasión. Esta forma de fe no siempre se reconoce en un templo, pero puede florecer en un bosque, en una conversación profunda o en una noche estrellada. Incluso dentro de la Biblia, encontramos rastros de esta espiritualidad sin frontera. El profeta Elías, por ejemplo, no encontró a Dios en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento violento, sino en el susurro suave y apacible. Jesús mismo, aunque judío practicante, rompió esquemas religiosos de su tiempo, tocó a los impuros, sanó en sábado, comió con pecadores y denunció la hipocresía de los líderes. Mostró que Dios no está limitado a estructuras humanas. La idea de que Dios trasciende la religión no niega su presencia en ella, pero la relativiza. Nos invita a no confundir a Dios con nuestros conceptos de Dios, a no reducir lo divino a un dogma, una bandera o una tradición específica, porque si Dios es infinito, ningún sistema finito puede contenerlo por completo. Hoy,
En un mundo cada vez más interconectado, muchas personas beben de diversas fuentes espirituales. Un cristiano puede inspirarse en la meditación budista. Un judío puede encontrar belleza en una oración musulmana. Un ateo puede sentirse conmovido por una obra de arte sacro. Esta apertura no significa relativismo vacío, sino una búsqueda honesta de lo que es verdadero, bello y bueno. También existe un movimiento creciente de personas espirituales, pero no religiosas, que rechazan etiquetas, pero anhelan profundidad. Estas personas buscan autenticidad, conexión, trascendencia. Para ellas, Dios no es un concepto abstracto, sino una experiencia íntima. Y si bien pueden no asistir a una iglesia, a menudo viven valores profundamente evangélicos: amor al prójimo, justicia, humildad, perdón. Dios más allá de la religión es una invitación a mirar con nuevos ojos, a no quedarnos atrapados en fórmulas viejas, pero tampoco a despreciar el camino de otros. Es comprender que lo esencial no siempre está en el rito, sino en la actitud del corazón, que una oración sincera en soledad puede ser tan poderosa como una misa multitudinaria. En tiempos de crisis de fe institucional, esta visión ofrece esperanza. No todo está perdido si se pierde la religión, siempre que no se pierda la búsqueda de lo sagrado, porque lo importante no es cómo se llama nuestra creencia, sino si transforma nuestra vida y nos hace mejores seres humanos. Dios más allá de la religión no significa menos Dios, sino un Dios más grande, más libre, más cercano. Un Dios que habita en el templo y en la calle, en la liturgia y en el silencio, en la Biblia y en el corazón de quien ama, sin esperar nada a cambio. Reflexión final e invitación a pensar. Después de este recorrido por las distintas dimensiones de la Biblia y la imagen de Dios que ella nos propone, es inevitable quedarse con una sensación de asombro, de profundidad, de cuestionamiento. No hay respuestas definitivas, pero sí una certeza que se va consolidando a la fe. Para ser auténtica, debe ser también una búsqueda constante. La Biblia no es un libro para ser leído una sola vez, ni para ser memorizado como una lista de reglas. Es un texto vivo, que dialoga con nuestra realidad, que se resignifica en cada época y que se abre como un espejo frente a quienes lo leen con honestidad. Su valor no está solo en lo que dice, sino en lo que provocan preguntas, inquietudes, inspiración. Creer en Dios no es asumir una fórmula, es una relación, una experiencia que transforma la manera en que vemos el mundo, a los demás y a nosotros mismos. Esta experiencia puede nacer en la iglesia, en la calle, en la pérdida, en la belleza, en la injusticia. Lo importante no es el punto de partida, sino el camino recorrido y la apertura del corazón. Hoy más que nunca necesitamos una fe que no sea fanática ni pasiva, sino crítica y compasiva. Una fe que no tenga miedo de los avances científicos, de los cambios sociales, de la diversidad humana. Una fe que abrace la duda como parte del camino, que no se encierre en dogmas rígidos, sino que se abra al misterio con humildad. Cada uno de los bloques anteriores nos ha mostrado un rostro distinto de la divinidad. El Dios que crea, que libera, que ama, que se revela en la historia, que inspira justicia, que sana, que acompaña en el dolor, que trasciende nuestras categorías. Ese Dios no es propiedad de nadie, pero está disponible para todos. Esta invitación a pensar no es una invitación a dejar de creer, sino a creer mejor, a dejar de repetir lo aprendido sin reflexión y empezar a vivir la fe con autenticidad, a pasar de una religiosidad superficial a una espiritualidad comprometida, consciente y transformadora. Tal vez el mensaje más poderoso que nos deja la Biblia es este: no importa cuán lejos hayas llegado, cuántas veces hayas caído, cuán roto estés, siempre puedes volver. Siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay gracia. Y eso, más que una doctrina, es una promesa. Que esta reflexión final sea un punto de partida, que te impulse no a cerrar un libro, sino a abrir una vida. Que te invite no a tener todas las respuestas, sino a vivir con pasión las preguntas, porque en la búsqueda honesta, allí también habita Dios.